Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie La correcta doctrina cristiana. Esta es la enseñanza número 11. El título de la enseñanza de hoy es ¿Todas las doctrinas en la Biblia son iguales? Hermanos, recordemos, las doctrinas fundamentales solo salen de la palabra de Dios. ¿Están escuchando? No puede haber doctrina en ninguna iglesia que no salga de la palabra de Dios, hermanos. No puede salir, hermanos, gloria a Dios, aleluya, ni de la tradición, ni del magisterio, ni del libro de Mormón, ni de los textos de Elena G. de White, los textos de Rousseff. No, hermanos. La doctrina fundamental sale solamente de la Biblia. Gloria a Dios. Y eso es lo que nos hace diferentes a las sectas. Porque esto hemos creído todos los cristianos protestantes en toda la historia. ¿Amén? Amén. Pero por ahí alguien dice, pero pastor, ¿quién interpreta la Biblia? Y los enemigos del evangelio dicen, ¿no? Las doctrinas fundamentales se extraen de la Biblia. Pero ¿quién interpreta la Biblia? Los que dan la interpretación de la Biblia son los protestantes. Entonces, le dan la interpretación que a ellos les convenga. ¿Será así? Mentira. Mentira. ¿Por qué? Porque los cristianos protestantes en toda la historia hemos creído en la interpretación de la Biblia desde un sistema histórico y gramatical. Es decir, yo no puedo interpretar la Biblia desde una revelación que me dio el Señor. No. ¿Por qué? Porque la revelación ya está en la Biblia. Porque si alguien interpreta desde una revelación la Biblia, esa es una interpretación subjetiva. Tampoco se puede interpretar la Biblia desde una élite de hombres sabios. No necesitamos eso. Escuchen, la interpretación de la Biblia se hace desde lo histórico y gramatical, teniendo en cuenta las formas de escrituras, porque no toda la Biblia es igual. No estamos hablando de un solo libro, son un conjunto de libros unificados. Estamos hablando de más de 66 libros para nosotros. Y cada uno es diferente al otro. Tienen diferentes estilos. ¿Por qué? Porque fueron escritos por más de 40 autores diferentes. En un periodo más o menos de 1600 años. Desde Génesis a Apocalipsis. Entonces estamos hablando de un libro que fue escrito en 3 continentes y en 3 idiomas diferentes. Por eso entendemos que no es fácil interpretar la Biblia. Por eso creemos que se tiene que interpretar desde el contexto histórico de cada libro. Glorioso. Desde ahí. Porque cada libro fue escrito en un diferente tiempo. Glorioso. Y fueron diferentes los personajes los que lo escribieron. Glorioso. Y en cada tiempo había diferentes circunstancias, políticas, económicas. Por eso, los cristianos protestantes tomamos en cuenta lo histórico gramatical. ¿Qué género literario estaba expresando cada pasaje? Aleluya. No es fácil, hermanos. No es fácil. ¿Por qué hay libros, hermanos, que tienen varios géneros? Ejemplo, el libro de Jueces. Por ejemplo, te está narrando una historia y de repente pasa una canción. Entonces la canción no la podemos interpretar como la historia. ¿Por qué? Porque aquí hay otro tipo de género diferente. Y lo debo de interpretar de diferente forma. ¿Por qué? Porque usa metáforas, usa símiles, etc. Pero en el género histórico
en la narración, en la prosa, no se usa nada de esto. Y aquí tuviera que darles una clase de hermenéutica. Ya lo llevamos, hermanos, si ustedes entienden de lo que les estoy hablando. Entonces, es verdad, hay muchas formas de interpretar la Biblia. Sí, es verdad, hay muchas formas. Pero la forma más honesta, más certera de interpretar la Biblia es la forma histórica, gramatical. Y si hacemos esto, es ahí que podemos sacar las doctrinas fundamentales y entenderlas. ¿Por qué? Porque pasa algo cuando hago una interpretación histórico-gramatical desde el texto. ¿Qué pasa? Pasa que el texto se va a interpretar a sí mismo. El texto mismo me va a dar la explicación. Rayos. Otro enemigo del cristianismo, del protestantismo dirá: ah, pero este es un argumento circular. ¿Cómo la Biblia se va a interpretar a sí misma? ¿Cómo? No. Esto no tiene sentido. Escuchen. Vuelvo a repetir. No es un solo libro. Son 66 libros. Por eso es imposible que pueda ser un argumento circular. ¿Por qué? Porque un libro va a justificar a otro y otro a otro. Rayos, aquí no hay argumento circular. Porque son libros escritos con una diferencia de miles de años. Por una diferencia geográfica, por una diferencia política. Por ejemplo, hay libros que lo escribieron reyes, ¿sí o no? Hay otros libros que lo escribieron gloriosos pescadores. Hay otros libros gloriosos que lo escribieron profetas. Gloriosos, aleluya. Inclusive hay un libro que lo escribió un doctor. Gloriosos. Algún otro libro lo escribió, glorioso, aleluya, un recaudador de impuestos. Aleluya, un publicano. Vuelvo a repetir, aquí no hay un argumento circular, porque no es un solo libro. Ejemplo, si yo extraigo algo de un libro y veo que otra persona, Dios, saca otro libro, Dios, ese libro debe decir la misma cosa. Y si no me dice la misma cosa, hay un problema. Y estamos interpretando mal. Y tenemos que revisar la interpretación. Y es aquí donde entramos en un debate con las demás sectas. Ah, es que ustedes le dan la interpretación que ustedes quieren. Pero eso es mentira. Vuelvo a repetir. Nosotros interpretamos la Biblia bajo los principios históricos gramaticales, donde la Biblia se interpreta a sí misma. Mira lo que dice Salmos, capítulo 119, versículo 160. Y esto es importante. Salmos 119, versículo 160. Así dice el Señor: la suma de tus palabras es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tus palabras. Y este es el problema que muchos tienen. Están interpretando mal ese pasaje. O alguien predica algo sobre ese pasaje. Y alguien le saca otro pasaje y le dice: aquí dice todo lo contrario. Usted se está equivocando. Pregunta: ¿quién se está equivocando? ¿Ah? ¿Quién se está equivocando? Si ambos tenemos pasajes bíblicos. Los dos. Nosotros. Porque la Biblia es imposible que se contradiga. Gloria a Dios. Nosotros nos equivocamos. Ahora, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Confrontamos los dos pasajes para saber y miramos el resto de la Biblia, o sea, todo el panorama bíblico. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios. Miramos lo que dice la Biblia respecto a este tema para entender la verdad. Un ejemplo típico de esto es Santiago y Pablo. ¿Se acuerdan? Inclusive, gloria a Dios, aleluya, Martín Lutero no aceptaba, hermanos, el libro de Santiago como, gloria a Dios, un libro inspirado. ¿Por qué? Porque aparentemente había una contradicción. Porque
Santiago pareciera como que dijera que la salvación es por obras, mientras que Pablo decía, no, por pura gracia, gloria a Dios. Pero cuando nosotros vemos el contexto, vemos, gloria a Dios, desde qué enfoque está hablando Santiago o qué visión tenía Pablo, vemos que no hay ninguna contradicción, ya lo enseñamos. Gloria a Dios. Santiago en ningún momento está diciendo que la salvación es por obras, no, sino que las obras vienen como consecuencia de la salvación, de que alguien ya es salvo. O sea, aquel que es salvo, sí o sí como consecuencia, va a dar buenas obras. ¿Están entendiendo? No, Dios. Y hacemos las obras, hermanos, no para salvarnos. No. Sino que es la evidencia de que ya somos salvos. Pregunta. ¿Se está contradiciendo Pablo con Santiago? ¿Ah? No. Entonces, en la interpretación histórica gramatical nos hace entender el contexto del texto, de lo que está hablando Santiago, que la evidencia de la verdadera fe son las obras, no su causa, y se soluciona el problema. Pero si yo digo que es por fe más obras, ¿cómo interpretamos lo que dice Pablo? Porque Pablo dice no por obra, solo por gracia. Entonces ahí tenemos que ir al panorama bíblico. Gloria a Dios. Es así como se interpreta la Biblia. No es que uno le quiere dar la interpretación que uno quiere, no. Y eso siempre hemos hecho los cristianos protestantes en toda la historia. Lo que quiero que entiendan es esto. No necesitamos hombres sabios o un magisterio para interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta a sí misma. La revelación ya está aquí. Solamente tenemos que dar la interpretación correcta y certera. ¿Están entendiendo? Amén. Por eso, entre los cristianos protestantes, escúchenme bien, el debate es algo válido. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es alrededor de las Escrituras. No es pecado debatir. Yo me puedo equivocar, ¿están conscientes de eso, sí o no? Porque soy hombre. Y puede venir, no sé, el hermano Denis. Pastor, usted se equivocó en esto. Vamos al debate teológico. ¿Me tengo que molestar? ¿Me tengo que enojar? Cuando Pablo le confrontó a Pedro, ¿se enojó Pedro? Ay, ¿quién te crees tú? ¿Por qué me corriges? ¿Le dijo así? No. ¿Por qué? Porque como hombres, todos los hombres, sin excepción, todos, podemos equivocarnos. Por eso, entre los cristianos protestantes, el debate es válido. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Escuchen. Ahora, esto es importante. Dentro de las Escrituras hay unas doctrinas inamovibles, inmutables, incambiables. Gloria a Dios. Y la Biblia es su propio intérprete. Vuelvo a repetir, no necesitamos una élite, no necesitamos hombres sabios, no. Hermanos, por favor, a muchos de nosotros nos han manipulado haciéndonos creer que solo el pastor tiene todo el conocimiento, toda la revelación. Eso es mentira, eso es totalmente falso. Gloria a Dios. Cualquiera de nosotros, gloria a Dios, si estudia concienzudamente la Biblia, toma los principios histórico-gramaticales, hermanos, puede interpretar la Biblia. Pero muchas veces no lo hacemos, ¿por qué? Porque somos ociosos, porque nos cuesta leer, nos cuesta, gloria a Dios, invertir para nuestro crecimiento espiritual. Bien invertimos para nuestro crecimiento terrenal, sea para tener una mejor casa, para tener mejores estudios, mejores universidades, mejores colegios, y podemos invertir, pero qué pena que no invertimos para nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no te quieres comprar Biblias. Ya se los he dicho. La Escritura es perfecta. Las traducciones no. Por eso hoy día mismo vamos a usar dos traducciones.
de la Biblia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las traducciones tienen muchos errores. No porque Dios se equivocó, sino los hombres al traducir se equivocaron. ¿Están entendiendo? Amén. Aleluya. Te alabamos, Señor. Hay un hombre allá en los Estados Unidos, teólogo, de las iglesias bautistas del sur, el doctor Albert Mohler. Y es uno de los teólogos más importantes de la actualidad. Y él habla sobre un concepto muy importante, y es el triaje teológico. ¿Entienden lo que es el triaje? Gloria a Dios. Aquí la hermana Claudia tal vez entiende mejor esto. Cuando, gloria a Dios, aleluya, llega un paciente al hospital, hacen un triaje. Si está en estado de gravedad, ese momento lo pasan. No, esto es urgente. Si alguien llega tal vez tosiendo, le hacen análisis. ¿Por qué? Porque no hay mucha urgencia. Y si alguien tal vez tiene un raspón, tome esta pomada y váyase. ¿Están entendiendo? Eso es el triaje. En las guerras, de la misma forma. Gloria a Dios. Cuando llegan los soldados en estado de gravedad, les dan prioridad para salvarles la vida. A otros que tal vez están heridos regular, sí, los ponen, gloria a Dios, en camillas, los llevan a un hospital, qué sé yo. Pero aquel que tiene un raspón, una caída, una contusión, no, que te puede seguir, no hay problema. Eso se llama triaje. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, aleluya. Albert Mohler toma este concepto para decir, todas las doctrinas son importantes, sí, eso sí, no lo negamos, todas las doctrinas, ahorita se los voy a explicar, voy a poner algunos ejemplos, pero hay algunas que tienen que ver directamente con la salvación, que si alguien no cree esto, no es cristiano, pero hay otras doctrinas que no tienen que ver con la salvación, pero sí son muy importantes para crecer espiritualmente y para nuestra santificación. Y hay un tercer grupo de doctrinas que no tienen que ver nada ni con nuestra salvación ni con nuestro crecimiento espiritual, pero sí es importante porque nos ayuda a conocer o a saber más los planes de Dios. Gloria a Dios. Y es de esto que habla el triaje teológico. Y miren lo que dice Albert Mohler. La verdad de Dios debe ser defendida en cada detalle. Pero debemos diferenciar qué es incuestionable, qué es debatible y qué es tolerable. Escuchen, en la verdad de Dios no hay doctrina mínima. No hay doctrina pequeña. Y aquí es donde se confunden los que están en contra del triaje teológico. ¿Por qué? Porque piensan que nosotros estamos poniendo unas doctrinas por encima de otras. Estas son importantes y otras no. Y no es así. Todas las doctrinas son importantes. Pero no entienden que hay unas doctrinas que tienen que ver con unas cosas y hay otras doctrinas que tienen que ver con otras cosas. Los cristianos tenemos que tomar posición en todas las doctrinas, tanto las más importantes, las que tienen que ver con nuestra salvación, pero también con las doctrinas que no tienen que ver con la salvación. Tenemos que tener una postura clara como cristianos, basados en argumentos bíblicos. Ahora escúchenme, les voy a poner un ejemplo. Todo nuestro cuerpo humano es importante, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Importantísimo, hasta la mano izquierda, hasta el meñique izquierdo. O alguno de ustedes puede decir, no, este meñique izquierdo no, esta mano izquierda no sirve, me lo saco, ¿hace eso? No, es importante, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Cada parte del cuerpo cumple una función. Amén. Pero no de todas las partes del cuerpo depende la vida. ¿Están conscientes de eso o no? Me pueden amputar el meñique, pero ¿afecta mi vida? ¿Me voy a morir? No. Me pueden sacar el brazo,
¿Me pueden sacar los pies? ¿Afecta mi vida? No. Pero sí va a afectar mi calidad de vida, que es diferente. Gloria a Dios. Porque no tener una mano es algo terrible, no tener pies es algo terrible. Pero no va a afectar mi vida. Pero ahora, si alguien me saca el corazón, ¿no? Estoy perdido, muero. ¿Sí o no? Alguien me saca el pulmón, muero. Alguien me saca el hígado, muero. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay órganos que son importantes, de los cuales dependen la vida. Pero vuelvo a repetir, todo el cuerpo es importante, ¿sí o no? O alguno de ustedes dijera, ay, que me saquen este meñique. No, porque aún este meñique cumple su función. Es el meñique con el cual nos rascamos la orejita, ¿sí o no? Es importante. Pero no de todos los miembros del cuerpo depende la vida. ¿Están entendiendo o no? Esto es muy importante. Entonces, cada doctrina tiene un ámbito diferente. Hay doctrinas que no se pueden cuestionar. Son innegociables porque de eso depende la vida. De eso depende la salvación. ¿Están entendiendo? Pero hay doctrinas que son debatibles. ¿Por qué? Porque tenemos puntos de vista diferentes entre los cristianos. Y eso no es pecado. Ahorita vamos a desglosar todo esto. Y hay un tercer grupo de doctrinas que son tolerables, que no vale la pena ni debatirlas. Glorioso. Y aunque son importantes como el resto de las doctrinas, radican más en una decisión personal, más íntima, más interna. Glorioso. Y hoy día voy a intentar demostrarles que esto, lo que estoy diciendo, es algo bíblico. Por favor, esto no lo inventó Albert Mohler. Ya existía lo que se llamaba el sincretismo de Jorge Calixto. Este hombre nació entre 1586 y murió en 1656. Era un sacerdote, teólogo alemán, que buscaba reconciliar a los protestantes y a los católicos. Porque ahí hubo una pelea por la doctrina, ¿se acuerdan? Pero falló. No pudo, gloria a Dios, aleluya, solucionar nada. Sus intentos fueron vanos. Gloria a Dios, aleluya. Y la idea de Jorge Calixto era muy similar a la de Albert Mohler. Y miren lo que dice. Todo lo que está en la Escritura ha sido revelada por Dios, pero no todo tiene igual importancia. Lo fundamental y absolutamente necesario es lo que se refiere a la salvación. Lo demás es también importante, pues es parte de la revelación divina. Y por tanto no podemos desentendernos de ello, pero no es fundamental. ¿Se dan cuenta que Calixto ya hacía una diferencia entre las doctrinas bíblicas? Escuchen, estas ideas, hermanos, no es que se las inventaron Mohler o Calixto, no. Estas ideas fueron extraídas de la Biblia. Luego se desarrollaron teológicamente con el paso de los años, con el paso de los siglos. Estas ideas están implícitas en la Biblia, por lo tanto son incuestionables. Ahora, yo no estoy diciendo que lo que Mohler dijo está a nivel de las Escrituras, menos lo que dijo Jorge Calixto. No. Lo que estoy diciendo es que la Biblia nos habla de que hay doctrinas más importantes con respecto a la salvación. Y lo vamos a ver. Ahora vayamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 36. Amén. Mateo capítulo 22, versículo 36. Amén. Miren, aquí, gloria a Dios, aleluya, le está preguntando un intérprete de la ley. Gloria a Dios, un erudito. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El gran mandamiento.
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Miren, yo no estoy diciendo nada aquí, Jesús mismo lo va a decir. Este es el primero y grande mandamiento. El primero. ¿Se dan cuenta que hay diferencias entre mandamientos? Pregunta. ¿No robarás? ¿Estará al nivel de amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas? ¿Será igual? ¿Verdad que no? ¿Se dan cuenta, sí o no? Vamos a ver otro ejemplo. Ahí mismo, Mateo capítulo 23, versículo 23. Gloria a Dios. Mira lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Aquí, gloria a Dios, aleluya, Jesús está diciendo que hay mandamientos más importantes que otros. Lo más importante de la ley, lo más importante. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. O sea, tener esa total confianza en Dios. Aquí Jesús define lo que es más importante de la ley. Lo más importante. Gloria a Dios. Ojo, Jesús no está diciendo que lo demás no es importante. No. Sino que hay cosas más importantes. Y miren lo que dice el versículo 23 en su última parte. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Gloria a Dios. Es decir, es más importante ser justos. Es más importante la fe, confiar en Dios, obedecer a Dios. Es más importante la justicia que diezmar. ¿Están entendiendo o no? ¿Pueden ver que hay cosas más importantes, gloria a Dios, que otras en la doctrina? Pero todas son importantes. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. Ahora vamos a ver estos mismos textos en la versión, el lenguaje actual. Gloria a Dios. Yo lo voy a leer el 23 y el 24. Porque en el 23 dice, ay de vosotros, 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ahora yo lo voy a leer esto en la traducción lenguaje actual. Miren lo que dice. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Estoy en el versículo 23. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas, vuelve a repetir, más importantes de la ley. Ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios. En todo. Hay que hacer estas 3 cosas, miren, sin dejar de obedecer los demás mandamientos. No está diciendo que no son importantes, pero hay otros que son más importantes. Y el versículo 24 lo aclara. Miren lo que dice. Yo lo voy a leer en el lenguaje actual. Ustedes como líderes no saben nada. Cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ella. Ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. Y está poniendo una metáfora fuerte. Es decir, es como si te invitarían un vaso de refresco y hubiera un mosquito y abajo hay una rata. Sacas el mosquito, pero te lo tragas la rata. Eso es lo que está queriendo decir. Hay cosas más importantes, rayos, en la ley. Amén. ¿Lo pueden ver, sí o no? Amén. Pero no significa que las otras no son importantes. Sí son importantes porque cumplen su función. Pero hay algunas que tienen que ver con nuestra salvación.
Escuchen, el día de hoy la mayoría de cristianos están peleando por doctrinas secundarias y terciarias. Rayos. Al punto de llamarse herejes. Ahora, si es una doctrina fundamental, eso es otra cosa. A mí me podrán decir, no, pero usted, pastor, ¿cómo ataca a todos? No. Van a darse cuenta que yo hablo de cosas antibíblicas y de herejías. Hago una diferencia. Evidentemente, los que están allá afuera no lo van a entender. Pero tenemos que ser claros en esto. Si es una cosa antibíblica, eso es otra cosa. Y lo vamos a ver más adelante. Pero si es una herejía, hermanos, tenemos que ir con todo. Nosotros no podemos aceptar herejías. Rayos. Y ahorita vamos a ver cuáles son las herejías y cuáles son las cosas antibíblicas. Pero toda la doctrina es importante. Pero hay que ser claros cuando no es doctrina fundamental. Porque cuando alguien tiene un punto de vista diferente en una doctrina secundaria o terciaria, eso no lo hace hereje. Rayos. No es un hereje, solamente hay diferencias. Pero si se agrede una doctrina fundamental, así como la teología de queer. ¿Saben lo que es la teología de queer? ¿Saben o no? Aceptan a los homosexuales. Y dicen, ¿qué tiene de malo ser homosexual? Igual son hijos de Dios. Entonces esas son herejías. Y hay otros grupos de los cuales hablaremos más adelante. Esos sí son herejes. Y hay que ser claros en esto. Pero esta no es doctrina fundamental. Pero cuando no es doctrina fundamental, entonces, si alguien me dice, pastor, aleluya, ¿por qué usted dice que la mujer se puede poner pantalones? Porque no es una doctrina fundamental. Ahora, evidentemente, aleluya, la doctrina de ética y moral es fundamental. Cuando yo digo pantalones, no estoy hablando de pantalones apretos, licras, no. Estoy hablando de pantalones holgados, que no marque el cuerpo de la mujer. ¿Te están entendiendo? Porque las doctrinas de ética y moral de la Biblia son también fundamentales, lo vamos a ver. No, eso no significa, no, este pastor quiere que las mujeres anden lasciviosamente, no. Porque eso es doctrina fundamental. Pero lo que estoy diciendo es que si una mujer se pone un pantalón holgado, no hay problema. Si está cubriendo su desnudez, su cuerpo, sus partes íntimas, no hay problema. ¿Están entendiendo? Y por eso esa persona no va a ser hereje. Gloria a Dios. Pero, gloria a Dios, aleluya, eso podemos debatirlo. Eso podemos, gloria a Dios, aleluya, tener una reunión para hacer, gloria a Dios, aleluya, un debate teológico. ¿Están entendiendo? Amén. Aleluya, te alabamos, Señor. Ahora, gloria a Dios, aleluya. Cuando hacemos estos debates, hermanos, no tenemos que agarrar de herejes a las personas, por favor. Sino decirle, hermanito, usted se está equivocando en esto, esto y esto. Y hasta hermano le podemos decir. ¿Por qué? Porque no es una doctrina fundamental. Y este tipo de debates son válidos. Y la iglesia histórica siempre ha tenido debates teológicos. Y estos debates, hermanos, eran públicos, delante de todos. Y si algo distinguió a la iglesia primitiva, hermanos, fue su transparencia. O sea, ellos no tenían miedo de los griegos, de los gnósticos, no. Para ellos no era una ofensa cuando alguien era corregido, así como Pablo corrigió a Pedro, no. No como hoy día, ay, ¿qué se cree usted? No corrija al pastor, no le diga al hermano públicamente. No, hermanos, no. Podemos hacerlo con respeto, si es una doctrina secundaria o terciaria, repito. Pero si es una doctrina primaria, así literal, ese es un hereje. Así como Cach Luna, como Guillermo Maldonado, Ana Maldonado, Ana Méndez y todos esos herejes. Eso lo digo con claridad, sin pelos en la lengua. Pero hay otros que sí enseñan cosas antibíblicas, pero no por eso son herejes. ¿Están entendiendo? Aleluya. Seguimos.
Entonces vimos cómo Jesús dijo que hay doctrinas más importantes que otras. Pero no solamente fue Jesús, Pablo también lo dijo. Abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5. Yo lo voy a leer en otra versión, la traducción viviente. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque aquí está más claro. Te alabamos, Señor. Amén. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5. Yo lo voy a leer en la traducción viviente. Por favor, estén atentos. Miren lo que dice. Yo les transmití a ustedes lo más importante. Y lo que me había sido transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Pablo está haciendo una distinción? Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. ¿Pueden ver? Pablo les había transmitido muchas cosas, pero primero le transmitió lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, que Él resucitó al tercer día, que se presentó a Cefas o a Pedro y a todos los demás apóstoles después. Eso era lo más importante, hermanos. Gloria a Dios. Ahora entonces, ¿lo demás no es importante? Sí, toda la Escritura es importante. Gloria a Dios. Todo es importante. Vuelvo a repetir, no existen doctrinas más importantes que otras en el sentido de que esto vale más, esto no. Sino en el sentido hacia dónde apuntan. Es decir, dependiendo si estas doctrinas tienen que ver con Dios, con su gloria, o son doctrinas que tienen que ver con su iglesia, con lo que hacemos en esa iglesia. Es a eso a lo que me estoy refiriendo. Todas las doctrinas son importantes. Y la Biblia mismo va a aclarar eso. Hechos capítulo 20, versículo 27. Mira lo que dice. Hechos capítulo 20, versículo 27. Hechos capítulo 20, versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Debemos predicar todo el consejo de Dios. Todo es importante. Pero aquellos que están en contra del triaje teológico dicen: gloria a Dios, es que con las doctrinas secundarias y terciarias hacen lo que quieren. No. Nosotros defendemos toda la doctrina escritural. Y es importante para nuestra santificación, como lo vamos a ver más adelante. Es importante para aumentar nuestro conocimiento espiritual, y lo vamos a ver más adelante. Gloria a Dios, aleluya. Pero hay algunas doctrinas que tienen que ver directamente con nuestra salvación. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y aquí vamos a aclarar esto. Hechos capítulo 2, versículo 42. Miren lo que dice. En la primera parte solamente. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y aquí surge una pregunta. ¿Alguien conoce con exactitud la doctrina de los apóstoles? ¿Alguien conoce? Ahora, es verdad que conocemos la parte fundamental de la doctrina de los apóstoles, pero ¿la conocemos en cada detalle? ¿Habrá un solo teólogo que pueda decir: yo conozco la verdad absoluta de la doctrina de los apóstoles? Mi doctrina es 100% sana. ¿Podrá alguien que pueda decir eso? Hermanos, decir esto es pretencioso. Eso no es verdad. No hay hombre que conozca el 100% de la doctrina de los apóstoles. Es verdad que nos tratamos de acercar lo más que podamos a la doctrina de los apóstoles. Nos esforzamos, yo me esfuerzo, hermanos. Pero tenemos que entender esto. En primer lugar, nunca vivimos con Jesús.
Jesús no compartió tiempo con nosotros. Gloria a Dios. No lo oímos directamente a los oídos, como sí lo hicieron los apóstoles. Amén. Por eso decimos, los únicos que tuvieron el 100% de la sana doctrina fueron los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, y así se fue degradando, poco a poco, hasta nuestros días. Por eso podemos decir, nosotros no tenemos el 100% de la doctrina de los apóstoles. Alguien preguntará, ¿en qué porcentaje entonces, pastor, tenemos la sana doctrina? En lo fundamental. En lo demás, tratamos de acercarnos lo más que podamos. Tratamos de ver la historia, aprender cómo eran las iglesias, cómo era, gloria a Dios, la liturgia, cómo vivían esos hombres. Lo más que podamos. Pero nunca vamos a poder tener la doctrina al 100%. Todos los cristianos, no solamente nosotros, todos los cristianos alrededor del mundo, gloria a Dios, tratamos de perseverar en la sana doctrina. ¿Sí o no? Pero ¿alguna vez te has puesto a preguntar cuáles son la sana doctrina? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Porque algunos se han ido a un extremo. Es que mi pelito largo, mi faldita, hombre, pantaloncito de tela, mi camisita, mi chompito, mi saquito, ya sana doctrina. ¿Será eso sana doctrina? No, por favor. Aleluya. Por favor. Hermanos, esto es algo en el cual hemos caído todas las iglesias alrededor del mundo. Y todos decimos ser de sana doctrina, ¿sí o no? Solo la Biblia. Y lo que no está en la Biblia, no lo creemos. Así decimos, ¿sí o no? Pero, gloria a Dios, a veces hacemos prácticas antibíblicas. Por tradición. Gloria a Dios. Y aunque aseguremos que tenemos toda la verdad, no lo hacemos. Gloria a Dios. ¿De dónde sale martes de oración? ¿De dónde sale jueves de estudio bíblico? ¿Ah? Si la iglesia primitiva se reunía todos los días. Gloria a Dios. Y el día principal para ellos era el domingo. ¿Están entendiendo o no? Amén, gloria a Dios. Y volvemos a la misma pregunta. ¿Quién tiene la verdad absoluta? ¿Y saben qué? La respuesta es muy sencilla. La verdad absoluta no es algo que alguien tenga. La verdad absoluta es una persona y su nombre es Cristo. Cristo es la verdad absoluta y nosotros conocemos parte de quién es Él. No lo conocemos a plenitud, por si alguno piensa. No. No conocemos su grandeza y su majestad. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque nuestra mente es pequeñita, nos rebasa. Y aunque conozcamos lo fundamental para salvarnos, hermanos, escúchenme bien, no vamos a poder comprender toda la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina es un reflejo de Dios. Y Dios es eterno. Y nuestra mente no. Es limitada. Por eso es imposible conocer toda la doctrina al 100%. Lo que sí es posible es conocer la doctrina fundamental. Las doctrinas que son inamovibles, incambiables, incuestionables, innegociables. Lo que también es posible es tomar posturas claras, definidas alrededor de las demás doctrinas. Si tenemos claro esto, gloria a Dios, vamos a ir bien. Porque lastimosamente esto ha hecho que el cristianismo se vuelva un circo. Porque no tienen posturas claras. Porque cada semana las iglesias cristianas salen con nuevas doctrinas y unas contradicciones internas que ya no sabemos si son iglesias cristianas o no. ¿Por qué? Porque cada quien cree lo que se le da su gana.
interpretan la Biblia de acuerdo a su subjetividad. Y como dijimos, la Escritura no es de interpretación privada. Por eso, como dijimos la semana pasada, los cristianos protestantes creemos en la tradición. ¿Sí o no? Creemos. A veces, gloriosos, vemos la historia de la iglesia para poder aprender. Aleluya. Creemos en el magisterio. Gloriosos. Pero entendemos que no están al nivel de la Biblia. La máxima autoridad dentro de la iglesia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un peligro con aquel cristiano que no toma en cuenta la tradición. Gloria a Dios. Y dice, a mí solo me importa el Espíritu Santo, lo que me revela por medio de la Biblia. Eso es un error. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque esa persona que hace eso no va a entender lo que el Espíritu Santo les revela por medio de la Biblia. Si no toma otros argumentos, otras herramientas para interpretar el pasaje, para interpretar correctamente la Biblia. Muchas veces solo tenemos que ir a la tradición. Y eso es lo que muchos padres de la iglesia hacían. Ejemplo. El libro de los Hechos, ellos lo narran por muy encima. Pero cuando vamos a la historia, vamos a la didaché, a la tradición, podemos entender mucho mejor por qué el libro de los Hechos dice ciertas cosas. Ya sé. Podemos ver también que había divisiones en el tiempo de los apóstoles. Y había discrepancias entre ellos. Está ahí en la Biblia. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. Y había discrepancia. No, a mí me gusta Pablo porque es más intelectual. Tiene más conocimiento. No, a mí me gusta Pedro porque tiene un lenguaje más sencillo, más glorioso, aleluya, del vulgo. Y se le puede entender mejor. No, a mí me gusta Apolos porque predica con fervor. Y me gusta ese énfasis que le da. Pero ¿qué dice Pablo? Ni Pablo, ni Cefas, ni Apolos. De Cristo somos. ¿Por qué? Porque este es el mensaje para todo cristiano. Sean pentecostales, sean reformados de la USA, del movimiento, glorios, de cualquier denominación, hermanos, de Cristo somos. No somos ni de Chu Olivares, no somos ni de Sugel Michelin, no somos ni de MacArthur, no somos glorios ni de Juan Manuel Vaz, no somos glorios ni de Edgar Escobar, no somos de ellos, gloria a Dios, aleluya. No somos. ¿De quiénes somos? De Cristo. Hermano, y estoy hablando de verdaderos siervos de Dios, no de falsos. Porque no podemos aceptar las enseñanzas ni de Cach Luna, ni de Guillermo Maldonado, ni de Nante Gebel, ni de Marcos Witt, ni de todos esos seres. Por favor. Inclusive les estoy recomendando para que ustedes escuchen. Gloria a Dios. Aleluya. Esos son pastores de sana doctrina que predican palabra de Dios. Ahora alguien preguntará, ¿por qué Dios permite tantas denominaciones? Hermanos, porque hay diferentes tipos de personalidades. Gloria a Dios. Hay diferentes tipos de caracteres. Por ejemplo, a mí me gustan los mensajes sustanciosos, con contenido. Gloria a Dios. La verdad, ya, discúlpenme, no es que menosprecie a los pastores nuevitos o a los pastores jóvenes, pero ese tipo de mensajes no me edifican. Me gusta, hermanos, escuchar a Sugel Michelin, a MacArthur, gloria a Dios, aleluya, a Pastor Washer, al Pastor Miguel Núñez. Pregúntenles a mí, me gusta, me encanta. Pero el que más me cautiva, hermanos, es Chuy Olivares. ¿Saben por qué? Porque yo digo, este siervo no solamente tiene llamado de pastor, sino de maestro. Y cuando le escucho a este pastor, hermano, es como si, me acuerdo cuando era niñito y me estaban enseñando, gloria a Dios, a sumar, me estaban enseñando a restar, me estaban enseñando a contar. Y venía, ¿se acuerdan la maestra? 1, 2,
como conchuis, decimos aquí en Bolivia, ¿se acuerdan? Por eso me gusta ese pastor, porque él me hace entender como conchuis. Gloria a Dios, porque tiene ese talento, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. ¿A alguien le gustará, gloria a Dios, aleluya, no sé, Juan Manuel Vaz? Y él es duro y directo, hermano. Sí, me gusta también, pero no, a mí me gusta con contenido. Y Chuy Olivares sabe. Otro de los pastores que me gusta es MacArthur, Sugel Michelin, gloria a Dios. El doctor Núñez también me encanta, hermano, lo que predican los hombres. Y realmente cuando les veo a esos digo, oh, Señor, yo soy el burro de los burros, soy Señor, el inútil de los inútiles. Porque cuando ves el conocimiento, la capacidad, el dominio que tienen de las escrituras estos hombres es impresionante, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, por eso Dios permite que haya diferentes denominaciones. ¿Para qué? Para llegar a las diferentes necesidades de cada persona y a la forma de ser, de cómo es cada una de ellas. Pero esto no es nuevo, ya desde el pasado tenían estas divisiones, y cuando vemos los escritos de los primeros cristianos, verán cómo narran, y esto comenzó a crecer, y era normal estas divisiones en el siglo I y II. Había debates, hermanos, por temas secundarios y terciarios, obviamente. Charlaban a veces, se ponían de acuerdo, y a veces no, y esto era algo normal. A veces se levantaban herejías, gloria a Dios, y tenían que atacar las herejías. Y por esto comenzaron a surgir los concilios. Ahí tenemos el primer concilio de Jerusalén, gloria a Dios, que tuvieron que definir la doctrina de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque había muchos judíos que se habían convertido al cristianismo y querían judaizar la iglesia. Y les decían, los gentiles sí, los aceptamos, pero tienen que judaizarse. Gloria a Dios, tienen que guardar el sábado y guardar la ley y todo esto. Pero dijeron, no. Se reunieron ahí Pablo, Pedro, todos los apóstoles, todos los ancianos, los líderes, los presbíteros, los obispos, y definieron doctrina primaria, doctrina fundamental. ¿Definieron eso? No, sino doctrinas secundarias. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. No doctrinas fundamentales, porque eso es inamovible. ¿Están entendiendo? Ahora, continuamos. Vamos a ver cómo Albert Moller definió el triagium. Y le puso este título: peligro de muerte. Sana doctrina. Que están ligadas directamente con nuestra salvación. O sea, que si alguien no cree esto, no es salvo. No conoce a Cristo, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque estas doctrinas tienen que ver directamente con el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Y para ser salvo necesitamos saber quién es Dios, quién es Cristo, tener al Espíritu Santo. Estas dos doctrinas son prioritarias para la salvación. Y aquí hay algo que se conoce como la regla de fe. Y era un mecanismo que usaron en el primer siglo para diferenciar entre los verdaderos cristianos y los falsos cristianos. Más exactamente de los gnósticos. Y cuando discipulaban a una persona, le explicaban todo el proceso de la fórmula bautismal. Tenía que ser en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No, pastor, pero tiene que ser en el nombre de Jesús. No, lo siento. Los unitarios están agrediendo una doctrina fundamental. Todos aquellos, en cualquier iglesia que se practique el bautismo unitario solo en el nombre de Jesús, está agrediendo una doctrina fundamental. Y esa no es iglesia. No es iglesia. Gloria a Dios, porque esto es doctrina fundamental. Entonces, gloria a Dios, aleluya, les explicaban quién era el Padre. Les explicaban lo que hizo el Hijo. Gloria a Dios, les explicaban lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Esa era la regla de fe. Y si tenían claro esto, los bautizaban. Ahora, ¿cómo surge el triaje 1? ¿Quién dice qué doctrinas son fundamentales y qué doctrinas no son fundamentales? Ustedes ya lo saben. ¿Quién define eso? La Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, y hasta el concilio de Nicea, donde nace el credo de Nicea, gloria a Dios. Pastor, pero el credo es de los católicos. Mentira.
Falso. No, pastor, es un credo católico romano. Mentira. Es más, en ese tiempo no existía ni la iglesia católica romana, no había. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, católico en el sentido universal, porque eso significa católico. Gloria a Dios, nada más. Es un credo para toda la iglesia y para todos los tiempos. Pero los católicos, no, nosotros inventamos. No, mentira. Rayos. Falso. Es verdad que le añadieron ciertas cosas al credo. Creo en Dios Todopoderoso, creo en Dios, en el Espíritu Santo y así, ¿no? ¿Se acuerdan? Y en la parte final, creo en la iglesia católica. Eso ya lo añadieron ellos, hermanos. Como siempre. Gloria a Dios. Torciendo. Gloria a Dios. La sana doctrina. Eso es mentira, hermanos. Hasta Nicea la iglesia era una sola. Por eso en el concilio niceno se realizó. ¿Por qué se hizo el concilio de Nicea? Para atacar las herejías de un hombre llamado Ariano, que no creía en la deidad de Cristo. Hasta ese credo es absolutamente bíblico. Había una sola iglesia. Es más, algunos historiadores dicen que fue hasta el concilio de Constantinopla. Era bíblica la iglesia. Gloria a Dios. Por eso inclusive muchos dicen a este credo el credo constantinoplano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya después se distorsionó todo. Los católicos distorsionaron todo. Gloria a Dios. Qué pena. Pero esto sería para otro tema. Pero hasta el credo de Constantinopla, pero hasta el concilio de Constantinopla es el triaje 1. Obviamente está resumido y después lo vamos a desglosar. Espérense. Triaje 2. Son doctrinas importantes para crecer en santificación, pero no tienen que ver nada con nuestra salvación. Puedo creer cosas diferentes y aún ser salvo, pero lo que yo creo aquí sí va a influenciar en mi proceso de santificación para con Dios. Recuerden, somos santos en el hecho de que cuando somos lavados con la sangre de Cristo, nuestros pecados presentes, futuros y también los pasados han sido perdonados. En ese sentido somos santos. Pero al mismo tiempo estamos en un proceso que vamos cambiando día tras día. ¿Están entendiendo? Triaje 3. Son doctrinas importantes para la edificación y nos ayudan a conocer mejor el plan del Señor y a tener posturas que tendrán que ver con nuestras con nuestras actitudes a ciertas cosas. Pero no son tan importantes para ser salvos y nada tiene que ver con ser santos. Y vamos a ver estas diferencias. Escuchen, hay que tener un equilibrio bíblico, porque si no hay un equilibrio bíblico, de ahí surgen los liberales. Y de los liberales han surgido muchas sectas. ¿Por qué? Porque los liberales dicen todas las doctrinas son cuestionables. Tenemos que repensar el cristianismo. ¿Han escuchado eso, hermanos? Y el liberalismo teológico está en contra del triaje 1. Para ellos solo hay triaje 3. Todo es debatible, todo es discutible, nada es seguro. Y si aceptamos el liberalismo teológico, entonces ¿qué hacemos aquí? ¿De qué sirve la Biblia? Dios, porque todo es cuestionable y debatible, aún la misma Biblia. Esto crea una ambigüedad doctrinal y al mismo tiempo un ecumenismo. Pero por otro lado están los fundamentalistas. Y para ellos no existe ni el triaje 2 ni el triaje 3. Para ellos todas las doctrinas son iguales. Aleluya. Y esto también trae consecuencias a la iglesia. ¿Por qué? Porque si alguien opina o piensa diferente a ellos, entonces sí es un hereje. Es un falso. Y eso me dicen a mí. Yo pertenecía a una iglesia pentecostal. Gloria a Dios, aleluya. Fundamentalistas.
Y cuando alguien opina diferente a ese tipo de iglesias, ya es un hereje, ya estás descarrilado, ya eres hijo del diablo. Así te dicen, así me dijeron a mí, hermanos. Pero nosotros también somos pentecostales, ¿sí o no? Amén. Nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, pero somos pentecostales serios. Y nosotros no miramos como un hereje a cualquiera, a menos que agreda una doctrina fundamental. Es verdad que a veces no vamos a estar de acuerdo en cosas secundarias o terciarias. Pero vamos a tener discrepancias, pero eso no nos hace herejes. Eso no significa que somos falsos. Pero los fundamentalistas, cuando alguien causa divisiones, ¿por qué? Porque piensa diferente, le dicen, tú eres un hereje. Y esto ha traído problemas a la iglesia, ha traído divisiones a la iglesia. Y esto se lo denomina como aislacionismo. Nosotros tenemos la verdad absoluta. ¿Ya han escuchado? No permitas que nadie te quite la visión que tenemos en esta iglesia. Y te hacen escuchar solamente a sus predicadores, te hacen escuchar solo sus radios, su canal. Y ahora sí, hermanos, por un tiempo, hermanos, 24 horas Betel. Día y noche Betel, predicadores de Betel. Y no podía ir en contra de nada de la visión que tenían ellos. ¿Por qué? Porque ya era un hereje. Gloria a Dios. Pero eso es peligroso. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sectas surgen de los fundamentalismos. Gloria a Dios. Pero también surgen sectas del liberalismo, como ya lo dijimos. De ambos lados. Por eso aquí en Casa de Oración tratamos de enseñar lo más equilibrado posible. Ahora veremos cuáles son las doctrinas del triágico. Estén atentos. Son las doctrinas fundamentales, inamovibles, incuestionables, incambiables, innegociables. Una de ellas, la principal, la Trinidad. Cualquiera que no crea que en la Trinidad hay tres personas, en la deidad hay tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ese hombre está agrediendo una doctrina fundamental. Está condenado, no es cristiano. La segunda doctrina fundamental, la deidad de Cristo. Cristo es Dios, es igual a Dios. Cualquiera que diga, no, Jesús no es Dios, es un hereje. Así de claro y sencillo. Y si se equivocó, tiene que reconocerlo públicamente. Me equivoqué. Otra doctrina fundamental, la unión hipostática. Que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. La muerte sustitutiva. ¿Entienden eso? Nosotros merecíamos morir, pero Cristo murió por nosotros para salvarnos. Solo fe. Solo somos salvos por fe, por creer en Jesucristo. ¿Están entendiendo? Y eso no se puede cambiar, no hay otra forma. Sola gracia. Y esto también, Dios, nos permite catalogar a algunas personas de herejes. ¿Por qué? Porque cualquier pastor en cualquier congregación que quieran añadir al sacrificio de Cristo obras, sean los diezmos, si no diezmas te vas a ir al infierno, esos son herejes. Y tienen que notarla, tienen que hacer distinción en esto. Ahorita vamos a ver de las cosas antibíblicas, pero ahora estamos viendo las herejías. Cualquiera que te diga, si no guardas el sábado, te vas a ir al infierno, ese es un herejía, ese es un hereje, ese no es un cristiano. Cualquiera que te diga, si no diezmas, te vas a ir, esa es una herejía. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es solo por gracia. Que si no te pones faldas, que si no haces esto, que si no... No. La salvación solo es por gracia, 100% gracia. Porque si nosotros pudiéramos hacer algo, entre comillas, para salvarnos, ya no sería por gracia. ¿Por qué? Porque eso implicaría que hay también un mérito nuestro. Que hicimos algo. No. La salvación es 100% gracia. ¿Están entendiendo? Estas son doctrinas fundamentales y cualquiera que va en contra de esto es un hereje. Gloria a Dios.
Solo a Dios la gloria. Eso es igual a una doctrina fundamental. Solo tenemos que darle gloria a Dios. Cuando una ovejita se convierte, viene a los caminos de Cristo, y por ahí, por ignorancia, ay, gracias a este pastor yo me he salvado, esa es una herejía. Y eso el pastor tiene que corregir. Si ustedes están aquí, no es por mí, no es gracias a mí. ¿A quién tienen que darle gloria? Solo a Dios. Cualquiera que le da gloria a una persona, a una denominación, gracias a mi denominación, gracias a este pastor, esa es una herejía. ¿Están entendiendo? Ahora es diferente decir, gracias Dios por poner a este varón en mi camino. Gracias Señor por poner esta iglesia en el camino. Eso es diferente. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Sola escritura. Ya lo estudiamos la semana pasada. Sola escritura. A la palabra de Dios no le podemos añadir nada. ¿Por qué? Porque es la base de todo esto. Sin la sola escritura, nada de esto tuviera sentido. ¿Están entendiendo? Otra doctrina fundamental, la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Cualquier cristiano o persona que diga, no, parece que Dios no va a venir, no va a volver por segunda, eso ya es una herejía. Cualquiera que niegue el arrebatamiento también es una herejía. Ahora, si alguien cree que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, a la mitad o después, eso es otra cosa. Eso ya es doctrina secundaria. Pero todo cristiano tiene que creer en el arrebatamiento. Eso es lo fundamental. Otra doctrina fundamental, el juicio final. Es igual. Cualquier hombre que piensa, no hay juicio, todos nos vamos a ir al cielo y esto, glorioso. Eso también es una herejía. El pecado y el castigo eterno. Aquel que no reconoce que es un pecador, igual. Ay, no, yo no necesito a Cristo, yo no soy pecador. No, ¿qué siempre he hecho? No soy borracho, no. Ese igual está agrediendo una doctrina fundamental. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Y dice el juicio, el castigo eterno. Cualquiera que niegue que existe un castigo eterno, el infierno eterno, igual esa es una herejía. Cualquiera que diga, no, todos van, no existe el infierno, esa es una herejía. Gloria a Dios. Están atentos porque esto tiene algo muy profundo que más adelante vamos a ver. Luego, otra doctrina fundamental, la resurrección de los muertos. Esa es igual doctrina fundamental, porque esa es nuestra esperanza, que un día vamos a resucitar. Otra doctrina fundamental, los atributos de Dios. Dios es soberano, omnipresente, omnipotente, omnisciente, glorioso, aleluya, misericordioso, glorioso, Dios es amor, Dios de justicia, etcétera, etcétera. Hermanos, todo cristiano que no cree esto, está agrediendo una doctrina fundamental. Porque si tú no crees en esto, entonces ¿a qué clase de Dios estás sirviendo? ¿Ah? ¿A qué clase de Dios estás sirviendo? Porque no tienes las cosas claras. Si te vas a desesperar, ¡ay, el COVID-19, la viruela del mono, que otros pestilencias van a salir! No. Eso significa que no eres cristiano. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. Estás ofendiendo a Dios. Porque los cristianos verdaderos en toda la historia hemos creído que hay un Dios todopoderoso, soberano, inmutable, incambiable, todopoderoso, glorioso, omnisciente, o sea, que Él controla todo. ¿Están entendiendo? Y finalmente, la doctrina moral y ética de la Biblia. Ejemplo, nosotros, hermanos, no aceptamos el homosexualismo. ¿Por qué? Porque esto es ética y moral de la Biblia. La Biblia es clara y contundente con respecto a esto. Que todos los homosexuales no van a entrar en el reino de los cielos. Ahora, si ese homosexual se arrepiente, eso es otra cosa. Gloria a Dios. Pero si alguien no quiere arrepentirse de su homosexualismo, gloria a Dios, está perdido. Y nosotros, una iglesia verdadera de Cristo, una iglesia protestante en toda la historia, nunca jamás va a aceptar el homosexualismo. ¿Están entendiendo? Cualquier iglesia que esté aceptando ya el homosexualismo, como les han hecho preguntas a este Dante Gebel, ¿qué tiene de malo ser homosexual y todo eso? Gloria a Jesús, Adrián Romero y todo eso. Hermanos, esos ya son herejes.
porque esta es doctrina fundamental. O si alguien viene, pastor, ¿puedo tener 3 mujeres? ¿Puedo tener 3 esposas? No. ¿Por qué? Porque esa es doctrina fundamental, porque son enseñanzas de ética y moral de la Biblia y son incuestionables. Pastor, ¿usted está de acuerdo con el aborto? No. ¿Por qué? Porque es doctrina fundamental de ética y moral de la Biblia. Y eso no es debatible, no es negociable. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, otra doctrina fundamental es las enseñanzas de ética y moral de la palabra de Dios. Antes de pasar al segundo viaje, Gálatas capítulo 1, versículo 6, para que entiendan cuán peligroso es esto. Por eso, gloria a Dios, Albert Morger dijo peligro de muerte. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, ¿a quién les estaba hablando aquí Pablo? ¿Ah? ¿Será a herejes? ¿Ah? Les estaba hablando a judíos que querían judaizar la iglesia. Escúchenme bien. Estos judíos habían creído el mensaje de Pablo, creían en Cristo, creían las doctrinas fundamentales, menos una: la salvación por gracia. Ellos pensaban que la salvación iba acompañado de gracia más obras. Y por esto Pablo les dice: esto es un evangelio diferente. Porque ustedes creen que tienen que seguir haciendo los rituales judíos, guardando el sábado, diezmando, guardando la ley y todas esas cosas. ¿Qué les dijo Pablo? Este es un evangelio diferente. Y hoy es lo mismo dentro de las iglesias. Porque piensan que por poner la estrella de David, piensan que por poner el shofar, el menorá, o por bailar danzas hebreas, van a ser más agradables a Dios, o van a tener una mejor recompensa. Gloria a Dios. Pero eso es herejía. ¿Qué, pastor? Sí, ¿por qué? ¿Por qué esas enseñanzas de la estrella de David, el menorá, gloria a Dios, el shofar, tienen, gloria a Dios, enseñanzas hermosas, maravillosas? Gloria a Dios, aleluya. Pero al creer que por hacer eso o por practicarlo vamos a ser salvos o vamos a resguardar nuestra salvación, hermanos, hay una diferencia abismal. Gloria a Dios. Cualquiera que en su corazón tenga que por ponerse aquí su estrellita de David y es más salvo, tiene la salvación, está equivocado. Vuelvo a repetir, la salvación es por gracia. Y esto es inmutable, esto es incambiable, esto es incuestionable. Amén. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Escúchenme bien, y esto es importante por ustedes. Aquí un solo punto que quebrantemos de la doctrina fundamental, uno solo. No necesitamos quebrantar 2 o 3 puntos de las doctrinas fundamentales. Basta que quebrantemos un solo punto, ya no somos cristianos. Estamos condenados. Porque es un evangelio diferente. Por eso Albert Mohler dijo: esto es peligro de muerte. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a ver el viaje 2. Así que tienen que tener claro, hermanos, las doctrinas fundamentales. Porque de eso depende la vida. De eso depende su salvación. Viaje 2. Vamos a ver algunos ejemplos. La corrupción total o parcial del hombre. ¿Los hombres somos totalmente corruptos o no lo somos? Hay algunos que dicen no somos totalmente malos. Algunos somos totalmente corruptos. Y hay un debate en eso. Alguien podrá decir no somos totalmente corruptos. Alguien podrá decir no somos totalmente corruptos.
¿Eso significa que esa persona va a perder la salvación? No, porque esto es debatible. ¿Están entendiendo o no? Elección condicional o incondicional. ¿Qué quiero decir? ¿Dios nos escogió por puro afecto de su gracia? ¿O es que, gloria a Dios, creemos que Él, como es omnisciente, omnipresente, Él vio al pasado y vio que nosotros lo íbamos a aceptar y que, gloria a Dios, por ese motivo nos escogió? ¿Ah? ¿Eso nos podrá condenar? No. Gloria a Dios. Sea que Dios nos escogió por el puro afecto de su voluntad o es que miró al pasado, no importa. Eso no afecta, gloria a Dios, nuestra salvación. Ahora, ¿la salvación es para todos los hombres o solo para los escogidos? ¿Ah? Porque hay igual un debate en eso. No, Jesús murió, Juan 3:16. Pero en Romanos no, dice lo contrario. Gloria a Dios, Romanos 8. Porque yo sabía Dios a quién se iba a escoger. Gloria a Dios, desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios, ¿esto se puede debatir? ¿Por esto podemos perder la salvación? No, porque esto es debatible. Gloria a Dios, aleluya. El rol de la mujer en la iglesia. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Cuál es la función de la mujer? ¿Ah? ¿Cuál es la función? ¿Es complementaria? Gloria a Dios, aleluya. ¿O es diferente a la del hombre? Está en un rango más bajo. ¿Podemos debatir? Gloria a Dios. Podemos debatir sobre eso, pero eso no te va a condenar. Diferencia entre la doctrina dispensacionalista o los pactos. ¿Tú crees en el dispensacionalismo o tú crees en los pactos? ¿Eso te va a condenar? No. Gloria a Dios, aleluya. La organización eclesiástica. Ahora, la iglesia es también, el asunto de la iglesia es fundamental. No lo añadí, no añadí todo porque el tiempo no nos alcanzaría. Lo de la iglesia también es fundamental, porque en el plan de Dios era hacer un cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gloria a Dios. Eso es fundamental. Pero a lo que me estoy refiriendo es a la organización eclesiástica. Si debemos diezmar, no debemos diezmar, si debemos cantar cierto tipo de alabanzas, si debemos aplaudir, si debemos cerrar nuestros ojos, si debemos levantar las manos, si debemos dar gritos de júbilo. O sea, eso es debatible. Eso no nos va a condenar. Porque a veces hay hermanos, ¿por qué estás aplaudiendo en la iglesia? ¿Te vas a ir al infierno? Eres un hereje. No. Eso no es doctrina fundamental. ¿Están entendiendo? O si alguien se pone a saltar y se alegra en la presencia del Señor. No, herejía. No. Esto es debatible. ¿Están entendiendo? Te alabamos, Señor. Vamos a apurarnos. Ahora, también hay algunos que llegan a los extremos. Si debemos diezmar o no debemos diezmar. Ya se los he dicho. Si fuera por diezmar, que vamos a salvarnos, sería por obra, ya no sería por gracia. Entonces, gloria a Dios, esto no es doctrina fundamental, es secundaria. Pero aquel que asegura que si no diezmas te vas a ir al infierno, que está enseñando en sus iglesias, eso ya está agrediendo la doctrina de la gracia. Gloria a Dios. Los dones espirituales, el cesacionismo o el continuismo. ¿Tenemos que seguir haciendo lo que hacen los apóstoles? Gloria a Dios. Y aquí vamos a organizar, gloria a Dios, aleluya, campañas de sanidad, gloria a Dios, aleluya, y todos vamos a hablar, vamos a hacer un caos dentro de la iglesia. No, gloria a Dios. Eso no nos va a quitar la salvación, ni nos va a asegurar la salvación. Nosotros en Casa de Oración sí creemos en los dones espirituales, pero somos moderados, hermanos. Creemos que sí, que Dios puede seguir sanando, puede seguir haciendo milagros, pero yo no me atrevería a hacer campañas de sanidad. No me atrevería. Hay algunos que lo hacen, pero eso no significa que sean herejes. Amén. Pero esto, bueno, no lo hacemos nosotros. ¿Están entendiendo? Pero esto no está hablando de fe, no está hablando de
de las doctrinas fundamentales. Seguimos. Pastorado femenino. Gloria a Dios. El hecho de que haya alguna mujer que sea pastora y está en una iglesia, ¿eso significa que son herejes? No. Esto puede debatirse. La cobertura espiritual. No creemos nosotros en nada de eso. Pero por eso no te vas a condenar. Paternidad espiritual. Es antibíblico. Son antibíblicos. Cosas antibíblicas. Gloria a Dios. Pero nosotros no nos vamos a condenar por si creemos o no creemos eso, pero tampoco las personas que hacen esto son herejes. Gloria a Dios. No por hacer esto, hermanos, esas personas se van a condenar. Alguien dirá, pero pastor, todo esto es antibíblico. Sí, pero no es un tema de fe. Nosotros no aceptamos el pastorado femenino. Gloria a Dios. Que la mujer gobierne la iglesia. No aceptamos. Para nosotros eso es antibíblico. Pero esto no es un tema de fe. Esto es debatible. ¿Están entendiendo? Y estas son cosas antibíblicas, no son cosas heréticas, que no afectan nuestra salvación. Finalmente, el triaje 3, y aquí voy a ser rápido. El triaje 3 nos habla de personas o hermanos que piensan diferente. Pero no tenemos que pelear por esto. ¿Por qué? Porque no vale la pena. ¿Por qué? Porque nadie tiene la verdad absoluta sobre estos temas. ¿Pretribulacionismo o post-tribulacionismo? ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Quién puede asegurar esto? ¿Ah? ¿Que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación o vamos a ser arrebatados después de la gran tribulación? ¿Quién puede decir yo tengo el 100% de la verdad? ¿Ah? No. Eso es triaje 3. Gloria a Dios. No vale la pena discutir sobre eso. Gloria a Dios. Premilenialismo, amilenialismo o postmilenialismo. ¿Ah? Gloria a Dios. No, nadie tiene la verdad sobre eso. La liturgia, gloria a Dios, dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Las reuniones que practicamos. Ah, ¿por qué te reúnes el domingo? Eres del diablo porque el domingo es es un día dedicado a Ra, al dios egipcio. No, eso no vale la pena discutir por eso. Gloria a Dios. Pasajes difíciles. Hay pasajes difíciles dentro de la Biblia y cada quien puede tener un punto de vista diferente. Gloria a Dios, aleluya. Jesús va a venir 2 veces, porque hay algunos que creen así. Va a venir primeramente a recoger a su iglesia y después va a venir al final para, gloria a Dios, tener juicio sobre el mundo. Algunos creen eso. Nosotros creemos que solamente va a ser una sola venida. Gloria a Dios. Y ahí mismo, al mismo tiempo, va a recoger a su iglesia. Gloria a Dios. Vestimenta. Gloria a Dios. Como se los dije hace un momento, vuelvo a repetir, si se afecta una doctrina bíblica de ética y moral, ahí sí, la mujer está perdida. El hecho de que no nos condenamos si es que usamos pantalón o falda, la cosa es que tiene que ser holgado. Si es un pantalón, tiene que ser un pantalón holgado. Si es una falda, de la misma forma. Eso es diferente. Pero eso no va a afectar nuestra salvación. Nadie puede decir, este usa pantaloncito holgado y se va a ir al infierno. No afecta. Gloria a Dios, aleluya. Comidas o bebidas. El uso del velo. Gloria a Dios. Ya no tienes que hablar con tus parientes impíos que son borrachos, que son esto, porque así nos hacían en esas iglesias fundamentalistas. Y eso es mentira. Gloria a Dios. Si debemos ir a fiestas o no. ¿Cómo va a decir eso, pastor? Si dice la Biblia que no os juntéis con yugo desigual. Sí, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que no tenemos que practicar lo que ellos practican. ¿Pero qué vas a hacer? Te criaste con tu primo desde que era chiquitito. Gloria a Dios. Algo pasó, se desvió, se volvió un borracho. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a negar? ¿No le vas a hablar? No puedes hacer eso. Lo que el Señor está diciendo es que no hagas lo mismo que Él hace. Ahora, tienes un familiar, no sé, tu hermana, que no es cristiana, y siempre han compartido toda la vida, mutuamente. Y su hijo se está promocionando y te dice, por favor, ven, quiero que estés presente. Sí, podemos ir. Gloria a Dios. Pero tú no tienes a tomar o hacer lo que ellos hacen. Más bien aprovecha ese tiempo para predicarles la palabra de Dios.
pero no te vas a condenar por eso. ¿Están escuchando? Gloria a Dios. Si la mujer debe usar velo o no debe usar velo. Y muchas cosas que no afectan nuestra salvación. Gloria a Dios. Y todos estos elementos solamente son cosas culturales. Todo esto es de tercer orden. Por eso Pablo dijo e instruyó respecto a esto. Rápido, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Miren lo que dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Romanos capítulo 14, versículos 3 al 8. Miren lo que dice. Romanos capítulo 14, versículos 3 al 8. Amén. Así dice el Señor. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor esté en pie o cae para estar firme? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Pero ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pueden ver que para Pablo había una distinción doctrinal. A los de Galacia, cuando estaban vinculando su salvación con hacer cosas del judaísmo, los condenan. Este es un evangelio diferente. Pero en Roma, cuando está hablando de qué comida es permitida o qué bebida es permitida, nada, no da importancia a nada de esto. El que come ya, el que no quiere comer ya. El que va a la fiesta ya, el que no quiere ir, amén. ¿Se dan cuenta cómo Pablo hizo una distinción entre lo que es fundamental y otras cosas terciarias? Como por ejemplo comer o no comer, vestir o no vestir, guardar o no guardar. Y esto es una advertencia para los cristianos. Sean pentecostales, sean reformados, sean de la UCE, sean de las asambleas, sea de la denominación que sea. Dejemos de estar condenando a otros por doctrinas terciarias o secundarias, o porque no creen igual que nosotros. No nos volvamos, hermanos, legalistas, fundamentalistas, pensando que nosotros tenemos toda la razón. Maduren, hermanos. Y aún hay cristianos, escúchenme, que condenan por tener posiciones diferentes en la política. Yo soy de la derecha, soy de Dios, y tú eres de la izquierda, tú eres del diablo. Hermanos, en la política no hay ninguna posición cristiana, por favor. Todos son corruptos. Amén. Aleluya. Y lo triste es que pelean en el Facebook. Y eso no está bien. Pelear entre cristianos, que somos hermanos, que tenemos la salvación, que creemos las cosas fundamentales, la doctrina fundamental. Pero por cosas terciarias estamos discutiendo. Escúchenme bien. Nunca se sientan superiores a los demás. No, mi doctrina es buena, ahora estoy aprendiendo, ahora sí que nadie me engaña. No hagas eso. Ahora, con eso no les digo que no defiendan sus posturas, pero debatan con argumentos bíblicos. Pero cuando hagan estos debates, respeten a los demás. Pastor, pero usted no respeta cuando hace sus videos. No, yo respeto. Y si ustedes son detallistas, se van a dar cuenta cuando hablo de herejías y cosas antibíblicas. ¿Por qué? Porque yo tengo que defender la postura bíblica, lo que es de Dios. Yo tengo mi postura clara. Y aunque hay muchos que enseñan cosas antibíblicas, eso no significa que sean unos herejes. Por favor. ¿Por qué? Porque creen lo fundamental. Somos hermanos. Ahora, cuando sí son herejes, hermanos,
a los que son estafadores o ladrones de la fe, gloria a Dios, que se hacen ricos engañando, mintiendo a la gente, gloria a Dios, y mancillan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, manipulando la verdad del Evangelio a la conveniencia de ellos. A esos hermanos no los respetamos. Esos son unos herejes. Cualquier pastor que esté, gloria a Dios, agrediendo las doctrinas fundamentales, gloria a Dios, a esos sí que no los respetamos. Y a esos les decimos lo que son unos herejes. Ahora, hermanos, después de estas enseñanzas, no se crean teólogos, por favor. Bájense de esa nube. Pongan los pies sobre la tierra. El verdadero evangelio es una humillación de sencillez. Reconocemos nuestra pequeñez, hermanos. Nosotros no somos los que hacemos esto. Es el Espíritu Santo, por su gracia, que nos enseña todo esto. Para que aprendamos, hermanos, a conocer más a Dios. Todas estas doctrinas son importantes y son posturas a las cuales debemos defender, y han defendido siempre todos los cristianos verdaderos, todos los cristianos protestantes en toda la historia. Es nuestro deber, hermanos. Pero todo tiene que ser respaldados por la Biblia y decir las cosas como son. Si alguien, vuelvo a decir esto y termino con esto. Si alguien agrede una doctrina fundamental, ese es un hereje. Gloria a Dios. Pero si alguien piensa diferente, algo que es antibíblico, sí, no por eso ese hombre va a dejar de perder su salvación. Y si son cosas terciarias, principalmente las cosas de escatología, del futuro, no vale la pena discutir, porque ni yo, ni tú, ni nadie puede asegurar que tienen la verdad absoluta respecto a eso. Así que, hermanos, espero que esto les haya servido y aprendan a discernir, aprendan a enseñar, a debatir con argumentos bíblicos, pero con respeto a las personas.